¿Sabías que hay una técnica astrológica muy sencilla de utilizar siempre y cuando sepas interpretar una carta natal, los conocimientos básicos de la astrología, en donde se divide la vida por etapas y podemos ver cuáles son las etapas en donde tenemos mayores beneficios, cuáles etapas pueden ser más complejas o más difíciles dentro de nuestra vida? Y obviamente todo está ligado a la carta natal, a la promesa natal. Y bueno, esta técnica de la que hablo se llama fardarias o firdarias. Es una división literalmente de la vida y bueno, anteriormente se hacía mucho en la astrología védica, en la astrología persa, árabe, ¿no? Se dividía precisamente la vida en estas etapas que generalmente estaban regidas por algún planeta dentro de nuestra carta natal y ese planeta, bueno, puede darnos o puede dificultarnos muchas veces la historia de nuestra vida en ciertos momentos. Entonces, es muy, pero muy útil saber cuándo cambian estas etapas, qué tipo de experiencias, qué tipo de personas vamos a estar, digamos, experimentando, viviendo o conociendo en este rato. Y eso es una de las técnicas de los señores del tiempo que voy a estar enseñando en el curso de astrología predictiva, en donde, bueno, vamos a ver todas las técnicas más importantes de predicción que utilizamos los astrólogos y de verdad que hay que conocerlas todas porque necesitamos muchas herramientas de confirmación a la hora de querer hacer una prognosis. Entonces, esto es de lo más sencillo. Obviamente, esta técnica de fardarias la vamos a estar combinando con otras dentro del análisis, pero bueno, les voy a dar como una probadita y especialmente por ahí hay otros videos de fardarias, ¿no? No es el primero, pero lo que sí quiero más o menos explicarles de acuerdo a mi vivencia, de acuerdo a mi experiencia personal, lo voy a trabajar desde mi carta porque soy la que mejor, digamos, conoce o puede decir cuáles son las vivencias que he tenido en el transcurso del tiempo, porque si utilizo o si uso la carta de un famoso, bueno, son suposiciones muchas veces, a menos de que sea cuando tuvieron hijos o cosas así, pero es mucho más relevante ver internamente qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo, y les voy a poner de ejemplo mi carta para que ustedes hagan lo mismo con la suya y hagan un análisis del pasado y puedan de verdad poder entonces prever el futuro una vez entendiendo cómo es que funciona su carta, su promesa natal y bueno, entonces sabiendo cuándo vienen estos periodos, porque además se puede ver los momentos en donde vamos a tener cambios muy importantes dentro de nuestra vida. Y recuerden que vamos a empezar el curso el 1 de noviembre, son 8 sesiones de las técnicas más importantes de la astrología predictiva. Necesitas saber interpretar una carta natal, necesitas saber de dignidades planetarias. Si no tienes este último conocimiento, tengo cursos. Abajo les dejo todo porque se los puedo incluir en la compra de este curso de astrología predictiva. Así que vamos para allá. Ok, entonces vamos con este breve, muy breve video. Por supuesto que esto tiene mucha mayor profundidad, pero se trata solamente de que ustedes experimenten con esta técnica, que es lo que más les va a servir de todo. Más que la teoría, la práctica es lo que más funciona. Entonces, las fardarias literalmente significa periodos planetarios. El primero del que supimos en principio de estas fardarias fue Abu Mashar. Antes de esto, pues empezó en el mundo persa, ¿no? O sea, que es más antiguo que cuando estuvo Abu Mashar, pero es de quien tenemos ahora los textos y por quien, pues, conocimos precisamente esta técnica. Entonces, las fardarias son una técnica predictiva en donde a cada planeta se le da un periodo de regencia. Esto hace que ese planeta sea el cronocrator de ciertos periodos de nuestra vida y de acuerdo a su estado dentro de nuestra carta natal, podremos prever qué tipo de experiencias y energía estaremos experimentando durante las distintas etapas de nuestra vida. Ahora, brevemente, me voy a ir rápido porque lo más importante es que vean cómo funciona, ¿no? Entonces, anteriormente era muy importante saber si tú tienes una carta diurna o nocturna, o sea, si naciste de noche o de día, y primero se los voy a mostrar aquí para que sepan cómo funciona. Si alguien que nace de día, se dice que está en una secta diurna, es una carta diurna, y es cuando el sol está por encima del horizonte, ¿no? Este es el horizonte por donde sale el sol, por donde se mete. Entonces, mientras el sol esté entre la casa 12 y la casa 7, bueno, entonces es una carta diurna. Cuando el sol está por debajo del horizonte, quiere decir que es una carta nocturna. Entonces, si tú naciste de día, el sol va a ser tu luminaria principal y si naciste de noche, la luna va a ser la luminaria principal por obvias razones, ¿no? Entonces, dentro de
las sectas, porque se llama sectas planetarias, a los equipos que se hacen de acuerdo al día o la noche. Dentro del equipo de día, en principio, Júpiter y Saturno trabajan más cómodos durante el día, ¿no? Es poco largo de explicar esto, pero así funciona. Entonces, la secta diurna va a ser el Sol, va a ser Júpiter como planeta benéfico y va a ser Saturno como planeta maléfico. Acuérdense que son expresiones, en realidad un maléfico no quiere decir que traiga males, quiere decir que va a traernos un poquito más de aprendizaje, un poquito más de dureza a la hora de la experiencia. Es como una cuadratura, Saturno, ¿no? En cambio, Júpiter es como un trígono. Entonces, para que veamos un poquito de cómo funciona esto. Pero bueno, así se le llamaba anteriormente maléfico y benéfico. Entonces, lo que hace Júpiter es que permite que la energía fluya y lo que hace Saturno es que muchas veces limita o le pone más tiempo. Por otro lado, tenemos la secta nocturna, en donde la luna sería la luminaria principal, y luego está Marte como maléfico de noche y Venus como benéfico de noche. ¿Ok? Aquí algo muy importante. Los maléficos dentro del equipo, o sea, Marte como maléfico, aunque sea maléfico, va a ser un poquito más constructivo. O sea, no va a ser tan maléfico porque está trabajando con el equipo de la noche. Lo mismo Saturno no va a ser tan maléfico en las sectas o en más bien en las cartas diurnas porque trabaja literalmente del lado de ese equipo. Ahora, Saturno va a ser más maléfico para las personas que nacen de noche y Marte va a ser más maléfico para las personas que nacen de día, porque es el maléfico en contra de su secta. ¿Ok? Espero que quede entendido aquí. Júpiter va a ser el benéfico más benéfico de nuestra carta natal si nacimos de día, ¿ok? Porque trabaja para el equipo de las cartas diurnas. Venus va a ser el benéfico más benéfico de las cartas nocturnas porque trabaja para este equipo, ¿ok? Lo mismo que Marte. Aquí la cuestión es que si consideramos los retos que nos puede dar tanto Marte como Saturno, Marte nos va a dar menos retos, digámoslo así, o menos dificultades a las personas que nacen de noche, porque es parte del equipo. Y Saturno, al ser parte del equipo contrario, es como el enemigo que no forma parte de tu equipo, bueno, se vuelve un poquito más maléfico, más maligno. De todas maneras, tengo un video con Andrea Bentancourt donde ella explica el tema de las sectas perfectamente y a profundidad, por si lo quieren ver, aquí se los dejo, porque es importante que tengan este conocimiento, ¿no? Entonces aquí esto es muy breve para que lo entiendan. Y bueno, Mercurio es el que se queda, ya saben, ¿no? Como trickster, como pues depende, se va con el mejor postor o depende del tipo de aspectos que tenga precisamente la carta natal para ver en qué equipo funciona. Pero yo la verdad siempre lo considero como más neutro, dependiendo de qué aspectos haga, dónde está y qué hace en la carta natal. Así que eso lo dejamos un poquito fuera de los equipos. Entonces, ahora sí, vamos a cuáles son los planetas que rigen los años de nuestra vida de acuerdo a si somos una carta diurna o nocturna, si nacimos de día o de noche. Entonces, para los nacimientos diurnos, los primeros años siempre van a empezar con la luminaria de esa secta, o sea, con el sol en este caso para los nacimientos diurnos. Entonces, el sol va a regir los primeros 10 años de vida. Luego va a seguir Venus con los siguientes 8 años de vida, o sea, aquí tendríamos 18. Luego Mercurio va a estar rigiendo 13 años de nuestra vida, luego la Luna 9, etcétera. Hay diferentes formas de calcular, algunos autores ponen a los nodos en medio, pero yo les recomiendo por lo que he leído y sobre todo por los autores que yo sigo, yo siempre los pongo al final. Así me ha funcionado también, analizando las cartas y demás, me he dado cuenta que funciona muy bien cuando los nodos están al final, así que así lo hago yo, pero dentro, ahora les voy a enseñar cómo lo calculan en AstroSeek también, y ahí pueden ustedes escoger si quieren los nodos en medio o los quieren al final. Ahora, entonces, estos son los periodos que vamos a regir y terminamos con nodo norte y nodo sur. En total son 75 años. Cuando terminan los 75 años, volvemos a empezar con el sol, otros 10 años. Y cuando estamos hablando de nacimientos nocturnos, bueno, empezamos con la luna, que es la luminaria de la noche, en donde son 9 años de regencia de la luna. Luego Saturno va a regir
11 años, luego Júpiter, luego Marte, etcétera. ¿Por qué este orden? Bueno, se le llama el orden caldeo y está basado en la velocidad de los planetas, ¿ok? Del más lento al más rápido. Entonces, Saturno, obviamente estamos contemplando solamente los 7 planetas que antes se consideraban, que son los que se ven a simple vista. No estamos viendo aquí ni Neptuno, ni Plutón, ni Urano, ¿ok? Es hasta Saturno. Saturno marcaba, digamos, el límite y es el planeta que desde nuestra perspectiva de la Tierra, pues es el más lento. De ahí le sigue Júpiter, luego Marte, luego el Sol y luego Venus, Mercurio y la Luna, por supuesto que es la más rápida porque es la que más cerca está de la Tierra. Entonces, todo esto es de nuestra perspectiva, pero por eso van en ese orden. Entonces, si nos fijamos, bueno, aquí terminamos con la Luna, que es la más rápida, y luego empezamos con el más lento y vamos del más lento al más rápido. ¿Por qué se le asigna este número de años a cada planeta? La verdad, no lo sé, no lo he encontrado todavía. Si alguien de aquí sabe, por favor, pónganlo en los comentarios. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo ahorita vamos a ir a AstroSeek para que vean cómo sacar esto, pero aquí yo estoy viendo cómo yo soy carta nocturna, así que la luna, pues obviamente es mi luminaria, entonces los primeros años de mi vida los rige la luna. Ahora, si se dan cuenta, hay subregentes también, ¿no? Hay subfirdarias, digo, si está bien dicho, no sé. Esta misma etapa de la luna, que en este caso son 9 años, en esos 9 años vamos a meter también los 7 planetas en orden para hacer periodos más pequeños. Así que mientras la luna va a regir los primeros 9 años de vida, va a tener durante cierto tiempo como un corregente de ese periodo. Entonces, esos dos corregentes van a ser los dos igualmente importantes. Siempre que empezamos con un planeta, el primer periodo, la primera parte de ese periodo largo, va a ser como energía doble de ese planeta. Por eso muchas veces se siente fuertemente la energía de ese planeta en esa primera fase. Recuerdan que les dije que los maléficos en contra de secta, o sea, si Marte trabaja para mí, para mi equipo de secta nocturna, bueno, el maléfico en contra de secta es Saturno. Entonces, Saturno para mí va a ser más complejo, más difícil. Y de hecho, me gustaría también que ustedes me contaran en los comentarios, en la edad primaria, sobre todo, de los 9 a los 18 años, cómo vivieron las personas con carta nocturna. Muchas veces coincide que son los años más complicados, sobre todo para los que nacimos de noche. ¿Ok? Los que nacieron de día tienen otra cosa ahí completamente distinta y tiende a ser un poco más sencilla la edad, pues primaria, adolescencia. A menos de que obviamente Saturno esté muy bien posicionado dentro de nuestra carta natal y tenga buenos contactos, a lo mejor con Venus, ¿no? Entonces ahí podría ser como una excepción, pero en general, al ser un maléfico en contra de la secta de noche, bueno, tiende a ser más complicado y definitivamente en cuanto empecé mi periodo de Saturno, fueron unos años mucho más complejos, sobre todo este Saturno-Saturno, los primeros hasta Marte y luego ya me fui acostumbrando un poco a la energía, pero fue difícil. ¿Y por qué fue difícil? Porque tengo yo a Saturno en exilio, ¿no? De entrada. Aunque tiene, digamos, fuerza por estar en la casa 10 de mi carta natal. Por cierto, aquí estamos manejando el sistema de casas de signos enteros, que es el que se utilizaba en esa época medieval con este sistema, ¿ok? Pueden utilizar otro, sí, pero bueno, yo utilizo este en general y sobre todo si estoy utilizando técnicas helenísticas o medievales. Así que, bueno, vemos aquí que Saturno obviamente está en exilio porque es el opuesto a Acuario. Saturno rige Acuario en la tradición y está precisamente en su signo opuesto. Entonces siente como fuera de lugar, ¿no? Saturno ahí, sobre todo en los primeros años. Una vez que tenemos el retorno de Saturno, las cosas empiezan a acomodar mucho mejor, pero de inicio es complejo ese Saturno, sobre todo si no está bien posicionado y está en mi caso además en un lugar como muy público. Entonces yo tuve pues bastantes cuestiones, me sentía muy diferente en la primaria, como alienada, ¿no? De haberme sentido parte como líder incluso de los grupos, de repente cuando entró Saturno me sentí completamente alienada, como seria, como con muchos miedos y complejos, etcétera. Entonces fue muy interesante ver esto y obviamente no va a ser así todo el periodo porque les digo, está permeado después cada uno de los periodos por los distintos planetas y tenemos que ver
cómo están los planetas dentro de la carta natal, ¿no? Si estoy hablando de que en este año justo empezó a mejorar mi vida, bueno, fue porque el Sol por ahí está en conjunción con Venus, ¿no? Entonces ya empezó a ser como más liviano. Entonces hay que ver el análisis de los planetas en la carta natal para saber qué tan fácil o qué tan difíciles pueden ser esos periodos. Ahora, algo muy importante también que les recomiendo checar es los periodos en donde su luminaria está presente o incluso para algunas personas en donde la luminaria opuesta, la luminaria que no es la de nuestra secta, también está presente porque tienden a ser años muchas veces muy importantes. En mi caso, cada vez que está presente la luna, son años de cambios, de movimientos, muchas veces de involucramiento emocional, por supuesto, porque es la luna. Entonces, aquí es importante que tomemos en cuenta el significado o la determinación literalmente universal del planeta. O sea, ¿qué significa Saturno en general, no? Entonces, bueno, responsabilidades, miedos, trabas, tiempo, lo pesado, las obligaciones, todo eso es Saturno, también puede significar el padre, ¿no? Entonces, todo aquello que puede estar ligado a Saturno puede ser precisamente el tipo de experiencias, el tipo de personas o el tipo de energía que podamos estar viviendo en ese rato. Entonces, una vez que cambian los corregentes, bueno, va cambiando también la energía, ¿no? Le va dando otro matiz, otro tinte. Así que yo lo que les digo es, a veces esto es muy sutil y por eso lo hago con mi carta natal, porque es importante que ustedes lo hagan con su propia carta natal. A veces sí marca, digamos, esos eventos importantes externos, pero muchas veces son internos, de vivencias muy personales. Entonces, por eso es que yo me doy cuenta que cada vez que la luna está presente, hay un involucramiento, una situación muy cambiante en la vida, muy emocional, tanto positiva como difícil, ¿no? En mi caso, bueno, yo tengo a la luna en una casa que no se le considera necesariamente positiva dentro de la tradición, que es la casa 2. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo de vista hacia la casa 1, que es el ascendente, que también eso lo explico en mis cursos que tengo por ahí, talleres de dispositores, de dignidades y demás, porque es importante saber eso. Esta casa no es idónea para la luna, por un lado, también está peregrina, así que, bueno, va a siempre depender de su regente Júpiter, que eso es otra historia también. Entonces, con la luna ahí, pues es difícil saber qué tipo de experiencia va a ser, porque depende en ese momento también por dónde está transitando Júpiter, ¿no? O por dónde está transitando la luna. O sea, como que hay mucho movimiento y además signo mutable, así que por lo mismo da cambios en la vida. Entonces, por ahí podemos empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una etapa de Marte, bueno, Marte trabaja para mí, aunque sea un maléfico al final del día, ¿no? En principio, porque puede dar más retos, como digo, al final del día, pues es mi regente, ¿no? Y además tiene pues triplicidad en cáncer, o sea, no está en una buena casa porque es cadente, pero tampoco está mal porque ve hacia el ascendente, o sea que ahí con Marte yo podría pensar, bueno, no, yo creo que no va a estar ni bien ni mal, va a estar bastante neutro y todo depende del resto de las situaciones de mi vida. Em, pero si quiero ver, por ejemplo, bueno, cuando llegue la etapa de Júpiter, Júpiter, pues yo lo tengo en casa 8. Es una casa de crisis, de pérdidas, de ansiedades, eh, pero es Júpiter. Al final es un planeta benéfico, pero está también en exilio. Entonces, Júpiter en mi caso, además de ser el benéfico en contra de secta, o sea, es el benéfico de las cartas diurnas, no nocturnas, entonces me puede ayudar en ciertos momentos, pero no va a ser algo maravilloso tampoco porque está en exilio, porque está en casa 8 y porque es benéfico en contra de secta. Entonces, espero explicarme un poquito para ver qué podemos esperar cada vez que entra un planeta o una dupla de planetas a regir nuestra vida. Otra cosa que les quiero comentar, fíjense muy bien el momento en el que va a haber un cambio de periodos largos. O sea, aquí los primeros 9 años fueron de la luna. Este último periodo, cuando está la luna y Mercurio, por ejemplo, marca un cambio muy importante en la vida y es como entrar a un nuevo ciclo, es como entrar a como una nueva identidad. Eso yo lo he visto muchísimo. Ustedes véanlo en su carta y fíjense en esos años precisamente en donde los cambios generalmente se dan o los movimientos muy importantes se dan en esta última parte y luego ya empezamos con la nueva vida cuando entra el nuevo planeta. Pero fíjense, esto está súper útil, además de que tienen que ver lo de las luminarias que les digo, ¿no? Por favor, cuéntenme sus experiencias porque así aprendemos todos. Entonces, de verdad los leo en los comentarios.
Luego tenemos que a los 20, bueno, entró Júpiter, que es lo que les digo. A ver, no estuvo nada mal, ¿no? Estos años de mi vida, pero pues tampoco fueron como tan estables, ¿no? Hubo un poco de todo, no fueron tampoco maravillosos, pero estuvieron bien porque al final, bueno, es Júpiter y obviamente hubo años mejores que otros, ¿no? Podemos intuir que son los de el Sol, de Venus, ¿no? Que estaba aquí. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Bueno, ¿dónde está Júpiter de entrada en la carta natal? Entonces, en mi caso, va a estar muy ligado a situaciones de casa 8 por un lado, pero también va a estar muy ligado a situaciones de casa 2 por regir la casa 2 en Sagitario y también voy a tener experiencias en situaciones de casa 5 obviamente, ¿no? Romances para algunos serán hijos, etcétera. Entonces son tres casas que se activan, además de todos los temas de Júpiter, que Júpiter son viajes, estudios. Por supuesto que en este entonces es cuando estaba entrando a la universidad, ¿no? Entonces son viajes, estudios, personas del extranjero, excesos, ¿no? Porque también durante esa etapa, la verdad, sí hubo excesos. Y eso también va ligado a Júpiter. Entonces hay que verlo por diferentes lugares. Su determinación universal, que es lo que significa Júpiter como tal para todos, y la determinación local, que es las casas que rige dentro de mi vida. Entonces, esas son, digamos, las temáticas, el tipo de energía que voy a estar experimentando. Y luego, bueno, en el 2010 entró Marte. Aquí, por ejemplo, en esta última etapa, bueno, terminé una relación importante de pareja y luego empecé otra precisamente aquí, ¿no? Y esa otra precisamente duró lo que duró el periodo de Marte, que eso fue impresionante, ¿no? Tal cual. Y luego, en 2017, yo ya había estado estudiando, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Aquí, como les comentaba, aquí está la Luna, precisamente con Marte, mi regente, en el 2014. Bueno, fue cuando me quedé sin trabajo y empecé con mis estudios profesionales de astrología, aunque ya lo hacía de manera autodidacta, pero aquí empecé realmente con mis estudios profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver, la Luna rige la casa 9, lo que es la de los estudios, pero también la astrología, etcétera, podría ser eso. Luego, temas económicos, estuvo muy difícil, digamos, en los temas económicos hace tiempo, pero Marte entonces me rige a mí. O sea que estos años fueron de mucho crecimiento personal. Pero cuando estuvo la luna es cuando fue un cambio radical, incluso de casa, ¿no? Que es lo que vemos. La luna también está ligada a la madre, al hogar, a la casa, etcétera. Entonces, todas esas cosas pueden ser una de las posibilidades de experiencias que puedo haber tenido. Algunas personas cuando está la luna es cuando precisamente tienen bebés, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso también. Y luego, ya en el 2017 fue cuando empecé a dar mis primeras consultas a amigos, ¿no? De astrología, consultas astrológicas, solamente a personas conocidas. Y si vemos, bueno, pues empezó la etapa de sol, empezó la etapa de mi luz, de mi misión de vida, mi sol en Acuario, por supuesto, que además está en cuadratura con Urano, entonces muy astrológico el tema. Y aquí es donde empecé formalmente a hacerlo, ¿no? Poco a poco. Y cuando estuvo el Sol y Mercurio, precisamente un poquito en este cambio de Venus y Mercurio, es cuando saqué mi primer video de YouTube, que si vemos Mercurio, bueno, es uno de los significadores de la casa 3, ¿no? Precisamente de la comunicación. Entonces, son cositas así que hay que ir analizando. A veces son muy evidentes, a veces no son tan evidentes, pero sin duda van a ver que hay como ciertos patrones en el caso de cada uno de nosotros, porque nuestra carta es completamente distinta. Entonces hay veces que está muy marcada. Para mí, cada vez que la luna entra, es algo muy intenso en mi vida, muy cambiante. Y para otros será, bueno, cuando esté el sol o si acaso, también lo que escuché de Shu Yap, una astróloga australiana, es que cuando las cartas diurnas de personas que nacieron de día entran a la etapa de la luna, están muy acostumbrados primero como a brillar, a salir, a ser muy extrovertidos y cuando llegan a esa etapa de la luna, del periodo de la luna, pues se vuelven un poquito más introvertidos, como que les saca un poquito de su estado natural, ¿no? O de su estado de confort. Entonces, cuéntenme ustedes también, ahorita vamos a ver cuándo son los de la etapa de la luna para las cartas diurnas. Y ahora, pues, esto estoy percibiendo, estoy intuyendo que va a tener que ver, obviamente, con mi carrera, ¿no? Por mi sol, puede tener que ver con mi casa, con situaciones también de familia, y Marte, pues, como me rige a mí, son muchos cambios, incluso en cuestiones de enseñanza, en cuestiones de viajes, ¿no? Porque está precisamente rigiendo mi casa 9, pero también rige mi casa 6, que es la del el trabajo, los hábitos, la salud o la enfermedad y a mí. Entonces, cada vez que veo a Marte también sé que va a ser un año importante porque Marte me rige. Es el regente tradicional de Escorpio.
además de que es el último periodo antes del 2027. Así que bueno, ya les contaré cuando termine esta etapa a ver qué fue lo que viví y qué fue lo que pasó. Y la verdad, muy emocionada porque entra la etapa de Venus en el 2027, que Venus es el planeta más benéfico dentro de mi carta natal. Y bueno, tengo fe en que todo vaya a estar muy bien para entonces. Y bueno, pues obviamente también podemos ver, si queremos como ubicarnos en temas específicos, pues vamos a ver cuando, si queremos ver temas de dinero, podemos ver los diferentes representantes de la casa 2, que es la casa, una de las casas del dinero. Entonces, bueno, aquí también hay diferentes regentes, ¿no? Está el regente tal cual, que es Júpiter de mi casa 2, pero también están los regentes por triplicidad y por exaltación, que esto también es una técnica medieval para ver cuáles son los representantes precisamente de esta casa y cuáles de estos representantes están más fuertes o menos fuertes. Y puedo entonces yo saber, bueno, cuál puede ser un mejor momento en un sentido económico. Em, lo mismo de pareja, ¿no? Tomaríamos la casa 5, el regente de casa 5, el regente de casa 7, etcétera. Entonces, por ahí podemos también, a través de esta técnica y de otras, porque recuerden que todo es un complemento para realmente poder asegurar o ir cerrando situaciones, necesitamos ver qué situaciones se repiten con las distintas técnicas de predicción. Por eso es que es importante conocerlas todas o por lo menos las más importantes, ¿no? Que son las progresiones, las direcciones, tanto primarias como de arco solar, los atacires, los señores del tiempo, las profecciones anuales importantísimas, la revolución solar, etcétera. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo sacarlo en AstroSeek. Bueno, venimos a AstroSeek. Pueden buscar en Google Traditional Astrology o astrología tradicional, nada más que a veces puede venir diferente cuando es en español, pero pueden hacerlo de cualquier forma. O también pueden buscar directamente fardarias o firdarias, pero está bueno llegar a esta página de astrología tradicional porque ahí pueden ver incluso las distintas formas de calcular también los otros señores del tiempo, como las profecciones anuales, etcétera. Entonces aquí ponemos nada más la fecha, cada quien pone su fecha de nacimiento, la hora y la ciudad, y, y aquí ya está, aparece la carta natal, obviamente sin los planetas transpersonales porque es precisamente la página de astrología tradicional. Entonces se contemplan solo los 7 planetas visibles. Entonces nos vamos un poco para abajo y aquí vamos a encontrar la firdaria o la fardaria. En mi caso es una carta de noche, por eso aquí lo menciona. Le ponemos calcular. Y aquí podemos ver los distintos periodos. Incluso nos pone la opción de ver el retorno solar de ese rato para también irlo integrando con las otras técnicas, que es lo que les comentaba, ¿no? Porque lo podemos hacer de una manera mucho más completa. Entonces está la carta de tránsitos y la carta del retorno de la fecha que nos está mostrando aquí de acuerdo al periodo. Entonces, esto es uno. Y lo que les quería enseñar es la carta de una consultante que vi esta semana, para que vean algo muy simple, pero que está interesante también verlo. En su caso es una carta de día, así que empieza con el sol. Vemos que cambia por completo. Los años de primaria están regidos por Venus, por eso es que tienden a ser mejores o más sencillos los años de primaria o de adolescencia para las personas que nacen de día. Todo depende porque a lo mejor Venus lo tenemos con Saturno en la carta natal o con Plutón, ¿no? Entonces ya cambiaría un poco la esencia de este tiempo. Pero en general tiende a ser así. Y está interesante porque precisamente ahora que fue esta etapa, le llegó a esta consultante la etapa en donde tuvo precisamente su primer hijo y parece ser que último hijo, pero está justo en una etapa de luna que les digo que es común que en la etapa de luna, pues algunas personas implica el ser madre o tener mucho que ver con situaciones con la mamá también podría ser. Y en este caso Mercurio es el corregente y Mercurio rige la casa 5. Entonces vemos cómo, bueno, se complementan precisamente estos dos corregentes y en su caso se manifestó con un bebé. Ya después acaba de empezar la temporada de Saturno y yo le dije, bueno, seguramente ahorita vas a sentir como un peso, mucha mayor responsabilidad, muchos mayores límites o más límites, porque es Saturno, Saturno la etapa que empezó a vivir. Y obviamente con el tema del bebé, pues también platicábamos, ¿no? Que en su carta natal, bueno, tiene la cuadratura de Mercurio, que es regente de su casa 5 con Saturno, así que de entrada vemos que en su carta natal también
es complicada esta situación y va muy ligada al hijo. Entonces le dije, bueno, seguramente vas a sentir muchas limitantes o muchas limitaciones por el tema del bebé. Y me dijo que es exactamente lo que está sintiendo, ¿no? Y que sí está siendo muy pesado en este momento. Y le dije, bueno, no tiene, tiene un buen Saturno dentro de su carta, tiene un Saturno fuerte, afortunadamente. Entonces, la primera etapa es la que se va a sentir más complicada, pero luego va a mejorar seguramente, sobre todo cuando entre Júpiter como corregente también, ¿no? Considerando que Júpiter es el planeta más benéfico en su carta, lo tiene bien además, bien dignificado, y bueno, ahí probablemente sienta mayor liberación. Habría que ver también su retorno solar y los tránsitos, etcétera. Pero bueno, con eso ya yo pude saber que iba a empezar una etapa de mayor responsabilidad y de mayor peso, ¿no? Y es precisamente lo que está sintiendo. Entonces, esto es un ejemplo breve para que lo tomen en cuenta ustedes. Y bueno, hagan pruebas con todo esto, por favor, coméntenme a ver qué vieron, qué descubrieron. Fíjense en los patrones, de verdad, tienen que pasar un buen rato para ir encontrando precisamente esos cambios. Como les comento, a veces es muy evidente, pero otras veces sí necesitamos como ver esos ciclos, ¿no? Y ponernos a estudiar, etcétera. Entonces, bueno, me encantaría que me dijeran cómo, qué les pareció. Y recuerden, están muy a tiempo de suscribirse al próximo curso de astrología predictiva que inicia el 1 de noviembre. Los veo ahí.